En este video vamos a estudiar la última configuración de válvulas direccionales según el número de vías y número de posiciones, que corresponde a las válvulas 5-3. Como su nombre lo indica, las válvulas direccionales 5-3 poseen 5 vías y 3 posiciones. En este símbolo podemos ver que en esta posición, la posición central, encontramos las 5 vías. La vía 1 corresponde a la conexión de la alimentación del aire presurizado. Las vías 2 y 4 son para conexión al sistema o actuador y las vías 3 y 5 son para uso como escape. De este símbolo también podemos ver que tenemos 3 recuadros, por lo tanto tenemos las 3 posiciones de la válvula. Esta posición es la posición central y se constituye como la posición por defecto de la válvula cuando no han sido conmutadas las posiciones extremas. En este caso, en la posición central, tenemos que todos los puertos quedan bloqueados, lo que se conoce como un centro de tipo cerrado, pero también hay distintos tipos de centro dependiendo de la aplicación que deseemos. Ya más adelante veremos algunos de los centros más comunes. En la posición extrema derecha tenemos que la alimentación queda acá al puerto 2 del sistema o actuador y el puerto 4 del sistema queda conectado al escape 5, mientras que el escape 3 permanece bloqueado. Y en la posición extrema izquierda tenemos que la alimentación queda conectada al puerto 4 del sistema o actuador, el puerto 2 del sistema queda conectado al escape 3 y el escape 5 queda bloqueado. De este modo podemos ver que la función de una válvula direccional de 5 vías y 3 posiciones es conectar uno de los terminales del sistema a la alimentación de aire presurizado, mientras que el otro queda conectado a escape. Esto gracias a las 2 posiciones extremas y adicionalmente brindar una posición intermedia o posición central. En este tipo de válvulas tenemos que las posiciones extremas deben poseer su propio mecanismo de accionamiento. Por lo tanto, vamos a encontrar un accionamiento en cada extremo de la válvula. Y el retorno a la posición central se da por medio de resortes. Esto lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en este símbolo. Tendríamos una válvula direccional de 5 vías, 3 posiciones, y podemos ver que en cada extremo de la válvula, en cada posición extrema, tenemos ubicado un solenoide. Este solenoide de la derecha conmutaría esta posición, y este solenoide de la izquierda conmutaría esta otra posición. Estos resortes se ubican para poder dar el retorno a la posición central de la válvula. Esta válvula recibiría el nombre de válvula direccional 5-3 accionada por solenoides concentrado por resortes, y la válvula tiene un centro de tipo cerrado, ya que en la posición central todos los puertos se encuentran bloqueados. Otros tipos de centros que podemos encontrar son los siguientes. En este primer símbolo tendríamos el centro que ya vimos anteriormente, que es el centro de tipo cerrado, porque todos los puertos se encuentran bloqueados. También podemos tener este centro en el cual todos los puertos, todas las vías se encuentran conectadas entre sí. También podríamos tener este otro tipo de centro donde se conecta el puerto 1 de alimentación a los 2 escapes y los 2 del sistema o actuador se conectan también entre sí. También podríamos tener este otro tipo de centro donde cada terminal del sistema queda conectado a un escape y la alimentación queda bloqueada. O por último podemos tener este otro tipo de centro en el cual la alimentación queda conectada simultáneamente a los 2 puertos del sistema o actuador y los 2 escapes quedan bloqueados. Al igual que en las válvulas direccionales que hemos estudiado anteriormente que poseen posición central,
En las válvulas direccionales 5-3, el tipo de centro que más vamos a encontrar es el centro cerrado, ya que una válvula direccional 5-3 con este tipo de centro nos va a permitir mover un cilindro de doble efecto y obtener paradas intermedias. Estas paradas intermedias no son precisas, ya que no se tiene un sistema de control en lazo cerrado. A continuación vamos a revisar esta aplicación y luego pasaremos a realizar la simulación de este circuito en FluidSim para poder visualizar mejor su funcionamiento. En esta imagen tenemos los componentes del circuito, donde tendríamos un cilindro de doble efecto que posee sus dos terminales conectados a los puertos 2 y 4 de la válvula direccional de 5 vías 3 posiciones. La válvula posee un centro de tipo cerrado y posee accionamientos por solenoide con centrado por resortes. Puerto 1 conectado a la alimentación de aire presurizado y puertos 5 y 3 como escapes. Mientras la válvula se mantiene en su posición central, tenemos que el cilindro se encuentra detenido, ya que no hay aire pasando hacia alguno de los dos terminales del cilindro. Si energizamos el solenoide de la izquierda, se conmutaría esta posición. En esa posición tendríamos que el aire presurizado ahora pasaría hacia el terminal 4 y por lo tanto estaría llenando la cámara izquierda del cilindro, mientras que la cámara derecha es desalojada ya que el puerto 2 queda conectado al EP3. De este modo se produciría la extensión del cilindro. Por otro lado, si energizamos el solenoide de la derecha, se conmutaría esta posición. En esa posición tendríamos que el aire pasaría del puerto 1 al puerto 2 llenando la cámara derecha del cilindro y la cámara izquierda quedaría conectado a escape. De este modo se produciría el retroceso del cilindro. De este modo podemos ver que las posiciones extremas de la válvula direccional 5-3 nos permiten mover el cilindro de doble efecto, generando su extensión o su retroceso. Ahora, si durante esa carrera de extensión o esa carrera de retroceso nosotros conmutamos la posición central de la válvula, ocurriría lo que vemos en esta figura, y es que el cilindro quedaría detenido en la posición donde se encuentra en ese momento, ya que en la posición central todos los puertos se encuentran bloqueados y por lo tanto el aire que tenemos en cada una de las cámaras no podría escapar. De esta manera podemos ver que la posición central lo que nos permite es lograr paradas intermedias entre la extensión y el retroceso del cilindro. Ahora pasaremos a simular este circuito en FluidSim para observar mejor su funcionamiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y vamos a ver la simulación del circuito. En primer lugar vamos a energizar el solenoide de la izquierda y vamos a mantener ese solenoide energizado. Podemos ver que al energizar este solenoide se produce la extensión del cilindro. Por otro lado, si energizamos el solenoide de la derecha y lo mantenemos energizado, se produce el retroceso. Para lograr las paradas intermedias es necesario energizar el solenoide y desenergizarlo cuando deseemos que el cilindro se detenga, de esta manera. Aquí podemos ver cómo se logran paradas intermedias durante la carrera de extensión. Y también podemos lograr paradas intermedias durante el retroceso. Normalmente las válvulas direccionales de 5 vías y 3 posiciones se encuentran en diseño de tipo corredera, carrete o spool. En este caso vamos a revisar una de estas válvulas de corredera que posee accionamiento neumático. Esta válvula está definida por medio del símbolo que tenemos en esta parte. Podemos ver que es una válvula 5-3 de centro cerrado, accionada por pilotaje neumático concentrado por resortes. En esta imagen del centro podemos ver los diferentes componentes de esta válvula.
tenemos un cuerpo y sobre ese cuerpo vamos a tener en la parte inferior 3 puertos. El puerto del centro corresponde al puerto de entrada de la alimentación de aire presurizado. Puertos 5 y 3 serían los puertos de escape. En la parte superior encontramos 2 puertos que serían los puertos de conexión al sistema o actuador, y en los extremos de la válvula encontramos los puertos del pilotaje neumático. Dentro del cuerpo de la válvula encontramos la corredera, carrete o spool. Esta corredera podemos ver que tiene 3 resaltes, uno en esta parte, otro en la mitad y otro en el otro extremo. Estos resaltes son secciones que poseen un diámetro mayor, mientras que acá en esta parte tenemos otras secciones con un menor diámetro. Esas secciones de diferente diámetro, en conjunto con estas superficies del cuerpo de la válvula, son lo que nos permite configurar las distintas posiciones de la válvula y las conexiones entre las diferentes vías. Podemos ver que en este extremo de la corredera tenemos un resorte, que es el que nos va a permitir el centrado de la válvula. En los dos extremos, donde tenemos los puertos del pilotaje neumático, tenemos que ese aire entraría a estas cámaras. En cada una de esas cámaras vamos a encontrar este elemento, que sería un elemento móvil que entra en contacto con la corredera para moverla hacia un lado o hacia el otro y de esa manera poder conmutar las diferentes posiciones. Ahora, por medio de estos cortes, veremos el funcionamiento de la válvula. En primer lugar, vamos a considerar cuándo no se envía aire a ninguno de los 2 puertos de pilotaje. Cuando no se envía aire a ninguno de estos 2 puertos, la válvula se mantiene en su posición central, gracias al resorte que mantiene la corredera en la posición que vemos acá en esta figura. En esa posición tenemos que cada uno de los resaltes se ubica sobre los puertos 3, 1 y 5, de modo que esos 3 puertos quedan bloqueados. Además, los puertos 2 y 4 también van a quedar bloqueados, ya que aunque tenemos en esta parte la sección de diámetro menor de la corredera, esta superficie del resalte queda bloqueando esos puertos junto con la superficie del cuerpo de la válvula. Entonces, en esta posición central, todos los puertos quedarían bloqueados. Cuando enviamos aire presurizado por este puerto, ese aire presurizado se ubica sobre esta superficie, creando una fuerza hacia la derecha. Esa fuerza hace que este elemento se mueva, desplazando a su vez a la corredera hacia la derecha, y la corredera por medio de este extremo también desplaza a este otro elemento, hasta que él queda en contacto ya con la superficie del cuerpo de la válvula. Ese desplazamiento hacia la derecha de la corredera también hizo que este resorte quedara comprimido. Y en esta nueva posición podemos ver que el puerto 5 queda bloqueado por esta sección de mayor diámetro de corredera. Pero tenemos que estas 2 secciones de menor diámetro permiten que se dé la conexión entre el puerto 1 y el puerto 4 y entre el puerto 2 y el puerto 3. De esta manera tendríamos conmutada esta posición de la válvula: 1 con 4, 2 con 3 y 5 bloqueado. Tan pronto como sea interrumpida esa alimentación de aire presurizado por este puerto, este resorte que se encontraba comprimido libera su energía, haciendo que la corredera retorne a su posición normal, que es la que teníamos en esta figura. Por lo tanto, la válvula volvería a su posición central, donde todos los puertos se encuentran bloqueados. Por otro lado, si se envía aire presurizado por el otro extremo, por el otro puerto de pilotaje, ese aire presurizado se ubicaría sobre esta superficie creando una fuerza hacia la izquierda que movería a este elemento. Este elemento entra en contacto con esta superficie de la corredera y también la mueve hacia la izquierda, comprimiendo ese resorte y a su vez moviendo este otro elemento hasta que él llega
a entrar en contacto con esta superficie. Por lo tanto, la corredera quedaría ubicada en la posición que vemos en esta figura. En esta posición, el puerto 3 queda bloqueado por esta sección de mayor diámetro y se genera la conexión entre el puerto 1 y el puerto 2 y el puerto 4 con el puerto 5, ya que entre esos pasajes están ubicadas estas secciones que poseen un menor diámetro. De este modo, tenemos que queda conmutada esta posición de la válvula. 1,2, 4,5 y 3 bloqueado. Tan pronto como esa alimentación de aire sea interrumpida, este resorte que se encontraba comprimido libera su energía, haciendo que la corredera se mueva hacia la derecha y retorne a su posición normal, que es la que tenemos acá, donde todos los puertos se encuentran bloqueados. Con esto hemos terminado de revisar las válvulas direccionales de 5 vías y 3 posiciones. Y también con esto hemos terminado de estudiar las válvulas direccionales en sistemas neumáticos, donde hicimos un recorrido desde las válvulas 2.2 hasta las válvulas 5.3, siendo las más importantes y las que más vamos a encontrar en circuitos neumáticos la 2.2 para la activación o desactivación de cierta línea del circuito, la 3.2 para mover cilindros de simple efecto y las 4.2 o 5.2 para mover cilindros de doble efecto. Con esto hemos terminado esta serie de videos sobre válvulas direccionales en sistemas neumáticos. Los invito a suscribirse al canal, darle like a estos videos y escribir en los comentarios qué otros videos, qué otros temas les gustaría que fueran revisados en este canal. Muchas gracias.